está dentro de lo que va incluido dentro del primer parcial. Saben que la fecha del parcial va a ser el día, a ver, ya lo tengo acá. O sea, los parciales va a ser la semana del 4 de octubre. Así que hoy es la segunda recuperación, última recuperación de nomenclatura, así que posteriormente a esta clase se quedan solamente aquellos que tienen que recuperar. En la próxima clase vamos a seguir viendo el tema de gases, así que vamos a empezar ahora con el trabajo práctico número 6. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Serían solo los ejercicios de las cartillas, ¿verdad? Del trabajo práctico. Claro, entra todo hasta el trabajo práctico 6 y son ejercicios típicos que hemos dado, eh, digamos, muy similares a los principalmente a los que vimos en el práctico y tienen todos los problemas adicionales para practicar que son similares también. Tienen que ver, digamos, el tema geometría, saberlo muy bien, soluciones, el cálculo de fórmula mínima y fórmula molecular y el tema de gases que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien, empezamos entonces a ver gases. Ustedes saben, los gases, desde el punto de vista de la ingeniería, toman parte en cualquiera de las áreas de la ingeniería. Todo está en la materia, está en relación a la atmósfera, donde tenemos un fluido gaseoso. Tenemos la materia que se transforma de líquido a gaseoso. Si lo vemos desde el punto de vista también de la parte de ingeniería biomédica, sabemos que nuestro cuerpo también toma en contacto y tiene un equilibrio líquido-gas, particularmente en los pulmones y en todo el sistema respiratorio. Es decir, los gases son parte de todo el quehacer humano y particularmente en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la ingeniería. Entonces es muy importante poder entender cómo se comportan estos gases, cómo interpretar las distintas condiciones de estado, en donde tenemos que saber considerar la presión, los volúmenes, la temperatura, cómo se relacionan entre sí. Bien, entonces los físicos investigaron en el pasado de que si teníamos un recipiente cerrado, en donde se puede medir la presión dentro de ese recipiente, como también la temperatura, y conociendo la cantidad de materia en función de los moles dentro de ese recipiente, si a distintas condiciones de presión, temperatura y cantidad de materia relacionamos presión, volumen, moles sobre temperatura, se dieron cuenta que es una relación constante en la mayoría de los casos en condiciones de baja presión y temperatura ambiente a alta temperatura. Es decir, en muchas de las condiciones normales de trabajo, esta relación P por B sobre el número de moles
y sobre la temperatura en Kelvin, esto es un valor constante, y ese valor constante lo denominaron la constante universal de los gases. Tengan en cuenta que siempre esta relación es así cuando la temperatura es en Kelvin. En todo lo que es termodinámica y ley de los gases, trabajamos con temperatura en Kelvin. No pongamos grado centígrado porque sería un error de cálculo. Bien, entonces, sabiendo que existe este valor constante y se relaciona la presión, el volumen, los moles y la temperatura, a esto lo denominaron la ecuación del gas ideal. P por V, o sea, presión por volumen, es igual a los moles, y acá pusieron la constante R, y la temperatura en Kelvin. Es decir, la mayoría de los gases en las condiciones normales de presión y temperatura, es decir, no extremas, digamos, no muy altas presiones, ni tampoco muy bajas temperaturas, se comportan y cumplen con esta ecuación. Bien, entonces, podemos plantear la misma ecuación y, por ejemplo, considerar los moles 1 van a ser igual a una presión 1, un volumen 1 sobre R y temperatura 1. Y otras condiciones o otro gas, moles 2 igual a P2 por volumen 2 por R sobre T2. Si estamos hablando del mismo gas en un mismo recipiente, estos moles son iguales, es decir, le llamamos N, y si igualamos estos dos moles que son iguales, vamos a encontrar esta relación que nos sirve y es muy útil para ver los procesos de cambio de condiciones de presión, temperatura y volumen de los gases. Es decir, la relación es P, el 1 lo llamamos en la condición 1 y el 2 sería en la condición 2, la presión en la condición 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión por el volumen 2 y la temperatura 2. Es decir, se mantiene esa relación aun cuando se cambia las condiciones y el estado del gas. Eso lo vamos a ver después en uno de los problemas en donde vemos el cambio de temperatura, el cambio de volumen y el cambio de presión. Bien, entonces teniendo en cuenta esta ecuación del gas ideal, podemos determinar la densidad del gas, que también es muy útil para distintos cálculos. Entonces, partiendo de esta ecuación del gas ideal, podemos considerar que estos moles van a ser iguales a la masa sobre la masa molar, la masa en gramos, la masa molar en gramos por mol, esto me da moles, por R y por T. Fíjense que si yo al volumen lo paso dividiendo, voy a tener masa sobre volumen. Y masa sobre volumen es densidad, la densidad del gas. Y si ahora yo despejo esta densidad, me va a quedar que la densidad del gas se puede expresar como presión por la masa molar sobre la constante universal de los gases sobre la temperatura en Kelvin. Es decir, podemos calcular la densidad de un gas en condiciones ideales con la presión, su masa molar y la temperatura en Kelvin. Fíjense, de acá se puede sacar cosas interesantes, que si un gas tiene una mayor presión, significa que su densidad aumenta. Si la temperatura del gas aumenta, como está dividiendo, la densidad va a disminuir, ¿sí? Es decir, un gas caliente tiene menor densidad, ese es el caso de los globos aerostáticos, en donde
se calienta el gas y el globo sube. Si aumentamos la presión del fluido del gas, es un fluido con mayor presión, significa que tiene mayor densidad, es decir, hay mayor cantidad de moléculas por volumen ocupado. Y lo mismo sucede con la masa molar. Si tenemos un gas que tiene una cantidad de masa importante por mol, o sea, su masa molar, significa que tiene una mayor densidad también. Bien, ese es uno de los conceptos importantes para resolver los problemas. El otro concepto importante es considerar que una mezcla de gases, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales. Supongamos el aire que nos rodea, sabemos que tenemos un 21% de oxígeno, 20% aproximadamente, un 78% de nitrógeno, tenemos más o menos un 1%, ¿qué pasó acá? Un 1% de argón, tenemos dióxido de carbono y tenemos agua. Esos son los gases que componen el aire. Bueno, la presión total de ese gas va a ser la sumatoria de cada una de las presiones parciales de este componente. Y la presión parcial va a ser la presión total por la fracción molar de cada componente. ¿Sí? Bien, como por ejemplo tenemos agua, vapor de agua dentro de lo que es el aire, esa presión parcial del agua, que le llamamos presión de vapor de agua, llega a un valor máximo en donde el aire se satura y no puede ser mayor a ese valor. ¿Sí? Esa es la máxima presión parcial que puede contener el aire, de cual depende de la temperatura del aire, y eso le llamamos presión de saturación del gas con vapor de agua. Bien, conociendo la presión de saturación, uno puede saber la humedad relativa del aire, y eso va a ser la presión parcial que tenga de vapor de agua dividido en la presión de saturación, es decir, la presión parcial máxima que pueda contener el aire por 100. Eso es lo que determinamos como humedad relativa. Cuando el aire se satura, llega a un 100% de humedad, es decir, llega a la presión de saturación de agua, se generan unas microgotas de agua líquida y es lo que conocemos como niebla, que contienen agua en estado líquido flotando en el aire. Bien, el otro concepto que necesitamos para resolver los problemas es la ley de difusión de Graham, en donde considera un flujo de un gas dentro de un sistema poroso, de una barrera porosa. Hablamos de barrera porosa cuando hablamos de barrera en el orden de los micrones, o sea, con poros en el orden de los micrones. En esas condiciones, la relación de la velocidad de difusión de dos gases, por ejemplo, gas 1 y gas 2, va a ser igual a la inversa de la raíz cuadrada de las masas molares de esos gases. Es decir, velocidad de difusión 1 sobre velocidad de difusión 2 es igual a la raíz cuadrada de la masa molar 2 sobre la masa molar 1. Fíjense que es la inversa a lo que indica el coeficiente 1 y el coeficiente 2. ¿Sí? Bueno, los otros conceptos que necesitamos es fracción molar, que es el número de moles de cada especie dividido en los moles totales. Llamamos X cuando es en un líquido y llamamos Y cuando es en un gas. Y la fracción másica,
que es la masa de cada uno de los componentes sobre la masa total. ¿Sí? Bien, entonces estos son conceptos que necesitábamos para resolver los problemas. Y ahora vamos a empezar a ver entonces el problema 1. Profesor, Sí, la fracción molar era lo del trabajo práctico anterior. vivo, Eso sí, en trabajos prácticos anteriores, sí. de N1 dividido en N1 más N2. Claro, si son dos componentes, N1 más N2. Después Claro. tenés, en realidad son los moles totales. Sí. ¿Ah? Y la fracción másica es lo mismo, pero considerando las masas. ¿Sí? Y hay un problema que vimos en uno de los prácticos, creo que en el práctico 2. No, yo no sé si lo vemos ahora o después, pero que relaciona la fracción molar con la fracción másica. Cómo pasar de una a la otra. Bien. Entonces, ¿quién lo va a leer el problema 1? Lo leo yo, profe. Bien. Dice, una cierta masa de un gas está contenida dentro de un pistón sin que existan fugas. En las condiciones iniciales, la misma ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión interna de 760 torres y a una temperatura de 25 grados centígrados. Determinar el comportamiento de las variables de estado cuando se realizan los siguientes cambios sobre el sistema. A. Partiendo de las condiciones iniciales y manteniendo constante la temperatura. ¿Qué presión debe ejercer por medio del émbolo para reducir el volumen dentro del pistón a 0,075 decímetros cúbicos? ¿Qué ley de los gases ideales cumple? B. Partiendo de las condiciones iniciales nuevamente y manteniendo constante el volumen, ¿hasta qué temperatura debo calentar el gas contenido en el pistón para que la presión interna alcance a 2 atm? ¿Qué ley de los gases ideales cumple? C. Partiendo de las condiciones iniciales nuevamente y manteniendo constante la presión, ¿hasta qué temperatura en centígrados debo enfriar el gas contenido en el pistón para que el volumen se reduzca a 0,150 decímetros cúbicos? ¿Qué ley de los gases ideales cumple? Bien. Veamos entonces. Este es un problema muy conceptual, por eso es importante seguirlo bien. Fíjense qué nos dicen en el enunciado. Nos dicen, partiendo de las condiciones iniciales y manteniendo constante la temperatura, o sea, ya nos está diciendo que la temperatura tiene que estar constante. ¿Qué presión debo ejercer por medio del émbolo para reducir el volumen dentro del pistón? Hasta 0,075 decímetros cúbicos. Es decir, si tenemos un pistón es un cilindro en donde lleva un émbolo y esto permite ir cerrando o abriendo para expandir o comprimir un gas. Entonces, fíjense que acá tengo un volumen inicial de 200 centímetros cúbicos y yo para ir a un volumen menor, que sería 0,075 decímetros cúbicos, tengo que mover el émbolo hacia la izquierda, presionarlo para que pueda comprimir el gas y llegar a ese volumen. Y esa compresión tiene que ser a temperatura constante. Bien, entonces esa es la premisa, temperatura es constante, pero yo tengo en cuenta la ecuación que habíamos visto al comienzo, en donde la relación entre el estado 1, le llamemos a este el estado 1 y este el estado 2, es P1 por B1 sobre T1 va a ser igual a P2 por B2 sobre T2. Y como la temperatura es constante, puedo simplificar acá temperatura 1 y temperatura 2 porque son iguales. Y entonces me queda P1 por B1 igual a P2 por B2. De ahí puedo despejar presión 2
Y fíjense que me queda presión 1 por la relación de volumen 2, volumen 1 sobre volumen 2. ¿Sí? La presión 1 es 760, eso está en centímetros no, en torr o centímetros de mercurio. El volumen 1 es 0,2 litros, o sea, 0,2 decímetros cúbicos, 0,075 decímetros cúbicos. Entonces la presión 2 a la cual tengo que ir, es decir, tiene que ser mayor a la inicial, que era 760, porque el gas se comprime. ¿Sí? Si eso lo vemos en un gráfico, se puede representar el cambio del estado de gas en un gráfico. Acá va la presión y acá va el volumen. Las isotermas tienen esta forma de caída exponencial. Fíjense que acá tengo una isoterma con temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. El volumen 1 y la temperatura 1, que es la misma que la temperatura 2, está acá. ¿Sí? Y yo tengo que ir por la misma isoterma. Las isotermas representan puntos con la misma temperatura, o sea, distintos puntos de presión y volumen, pero que tienen la misma temperatura. Entonces, si yo voy por la isoterma hasta el volumen 2, voy a llegar a la presión 2, que es la que calculé acá, que es 2026 torrs. Es decir, tengo volumen 1, el gas se comprime, se mueve en esta dirección y llega al punto 2, que coincide con el volumen 2 de 0,075 decímetros cúbicos. ¿Sí? Una isoterma, un proceso isotérmico, y esta es la ley de Boyle. ¿Está? Profesor, ¿qué significa eso? T1, T2, T3. Esas son isotermas, le llamamos puntos en donde, puntos, digamos, este es un gráfico en donde graficamos presiones y volúmenes que corresponden a todos los estados del gas. ¿Sí? Los puntos de presión y volumen que mantienen la misma temperatura representan estas isotermas, en las cuales llamo T1, T2, T3. ¿Sí? Esta isoterma, supongamos que es la de la temperatura, digamos, 298 Kelvin. ¿Sí? Esta T2 puede ser la de temperatura 350 Kelvin. Y esta puede ser 400 Kelvin. Te doy como ejemplo. O sea, es la misma temperatura que se representa en un diagrama de presión sobre versus volumen, quedan graficadas de esta forma. ¿Sí? Es la misma, digamos, lo que relaciona la ley del gas ideal. Cambias presión, cambias volumen, y si mantienes la temperatura, te van a dar gráficas de ese tipo. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Ahora veamos entonces qué nos piden en el otro apartado, el apartado B. Tenemos las mismas condiciones iniciales y ahora mantenemos el volumen constante. ¿Sí? Preguntan hasta qué temperatura debo calentar el gas para que la presión interna alcance las 2 atmósferas. Bien. Entonces, si yo lo trabo al pistón, no se mueve más, tengo el gas contenido ahí, y que yo quiero ahora aumentar la presión, ¿qué haría para aumentar la presión? Es como un cilindro cerrado, que el mismo volumen, no lo puedo comprimir porque tengo el mismo volumen. La única forma que tengo para aumentar la presión es calentarlo.
Esto, o sea, tengo que ingresar calor acá. Este es un ejemplo, por ejemplo, si tenemos una garrafa de gas propano y la teníamos en la sombra y de pronto le empieza a dar el sol, y se va a calentar y la presión dentro de la garrafa va a ir aumentando. Por eso, una condición de seguridad es no dejar las garrafas en el sol, porque va a aumentar la temperatura y como es un volumen cerrado, un volumen constante, lo que va a aumentar es la presión. Entonces, este es el caso de un volumen cerrado, volumen constante. Ponemos la ecuación general y en este caso el volumen es el que se simplifica y me queda P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Es decir, presión y temperatura tienen esta relación, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces, bueno, de ahí despejo la temperatura 2, a la cual yo tengo que calentar para llegar a esta presión 2, el doble de lo que tenía, de una atmósfera. Por lo tanto, tengo que duplicar la temperatura de temperatura ambiente, la tengo que duplicar a 596 Kelvin para que se duplique la presión. ¿Cómo lo represento en el gráfico presión-volumen? Bueno, este es el volumen que es constante. La temperatura 1, que sería acá los 298, es a ese volumen, a esa presión, con esta temperatura, este punto, y me muevo en volumen constante hasta la isoterma, que acá en este caso sería 596 Kelvin, es decir, el doble de temperatura, y me va a dar la presión 2, ¿sí? Esta sería la forma de graficar el proceso a volumen constante en donde tengo que calentar ese cilindro cerrado para llegar a la presión que me piden. Y esta es la ecuación o ley de Guy-Lussac. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. En el punto C, partimos de las condiciones iniciales de nuevo, y ahora lo que se hace es mantener la presión, y acá nos preguntan a qué temperatura debo enfriar el gas contenido en el pistón para que el volumen se reduzca hasta los 0,150 decímetros cúbicos. Bien. Es Profe, una decir, pregunta. sí, Aunque el enunciado nos dé la temperatura en grados Celsius, lo tenemos que cambiar sí o sí a Kelvin, aunque no nos pida. siempre en el tema gas ideal, relaciones de presión, temperatura, volumen, la temperatura va en Kelvin. ¿Sí? Recuerden siempre eso. Bien, Cuando trabajen con estas ecuaciones, en gas ideal, la temperatura va en Kelvin. Porque así fue la relación que los físicos encontraron en el pasado. Ellos pusieron la temperatura en Kelvin. Y esta relación y la constante universal de los gases siempre está en función del grado Kelvin. ¿Sí? gracias. Bien, entonces, a presión constante, ¿qué significa? ¿Cómo podemos hacer una compresión a presión constante? Bien, si yo tengo este cilindro, lo tengo con un pistón, pero el pistón lo dejo libre, es decir, no le pongo ninguna restricción, ni le pongo ninguna presión, ni lo empujo del otro lado, desde el ambiente. Lo único que hago es enfriar, sacar calor de ese cilindro, es decir, lo enfrío al gas,
Y al enfriar el gas, ese volumen va a ir disminuyendo y ese cilindro se va a ir moviendo hacia la izquierda, pero sin cambiar la presión. Es decir, el gas se va a ir comprimiendo, va a ir reduciendo su volumen porque se enfría y el pistón se va a mover en la medida que ese pistón va retrocediendo, va moviéndose hacia la izquierda porque el volumen va disminuyendo. Es decir, y la presión acá siempre va a ser la inicial de una atmósfera. Entonces ese es un proceso a presión constante. Partimos de la ecuación general, como el proceso de presión constante, estas presiones son iguales, las puedo cancelar, y me queda una relación de volumen 1 sobre T1 igual a volumen 2 sobre T2. Entonces, ¿cuál sería la temperatura 2? Bueno, va a ser temperatura 1 por volumen 2 sobre volumen 1. Fíjense, 298 por el volumen final es 0,15 litros o decímetros cúbicos sobre 0,2. Entonces, la temperatura yo tengo que enfriar el gas a 223,5 Kelvin para reducir el volumen desde 0,2 a 0,15. Es decir, tengo que sacar el calor sin ejercer ninguna presión sobre el émbolo desde el exterior, y de esa forma esa presión va a mantenerse constante y el émbolo tiene que estar libre sin ninguna restricción, sin ningún rozamiento, de tal forma de que pueda moverse siguiendo el cambio de volumen. Entonces, ¿cómo representamos esto en un diagrama PV? Bueno, este es el volumen 1. Voy a ir hacia la temperatura 1. Veamos que en este caso son los 298 Kelvin. Y fíjense, como si tengo que reducir el volumen, me muevo hacia la izquierda en forma horizontal, porque la presión es constante, hasta interceptar la temperatura de isoterma que representa la menor temperatura, 223,5 Kelvin. ¿Sí? Y ahí, este es el volumen 2. O viendo de otra manera, este es el volumen 2 en el cual queremos llegar y interceptamos con la horizontal y obtenemos este punto que es por donde va a pasar la isoterma que representa los 223,5 Kelvin, que tiene menor temperatura que la T1 inicial de 298 Kelvin. Y esta es la ley de Charles. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, este problema 1 es bien conceptual para entender lo fundamental de los cálculos para gases. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Bien, vamos a avanzar al problema 5. Los otros son aplicaciones de la ley del gas ideal, sencillas. Vamos viendo un problema 5 que tiene que ver con la densidad. Por favor, alguien que lo lea, el problema 5. Yo, profesor. Bien, En ciertas condiciones, la densidad de un gas es de 1,64 gramos sobre litro. En las mismas condiciones de presión y temperatura, un litro de oxígeno tiene una masa de 1,45 gramos. ¿Cuál es la masa molecular del gas? bien. Fíjense que acá tenemos un gas que tiene esta densidad. ¿Sí? A estas condiciones que le vamos a llamar P1, T1 de presión y temperatura. A esas mismas condiciones
no sabemos cuáles son. 1 litro de oxígeno tiene una masa de 1,45 gramos. Entonces, vimos al comienzo que la densidad para un gas ideal se puede expresar como la presión por la masa molar sobre la constante universal de los gases y sobre la temperatura en Kelvin. Entonces, para un gas, que le llamamos densidad 1 del gas 1, que no sabemos cuál es, se puede expresar de la misma manera. P1 por la masa molar 1 sobre RT1, y ese valor nos dan como dato que es 1,64 gramos por litro. Entonces, si este oxígeno está en las mismas condiciones a P1 y T1, puedo expresar esa P1 sobre T1, la despejo de la ley del gas ideal, puedo expresarlo como la densidad del oxígeno por R sobre la masa molar del oxígeno. Y esta densidad del oxígeno es la masa del oxígeno sobre el volumen del oxígeno, que es el dato que nos da el enunciado. 1 litro de oxígeno tiene una masa de 1,45 gramos. Entonces eso es lo que va acá. Y sabemos la masa molar del oxígeno. Entonces puedo saber esta relación P1, T1. Esta. Porque tengo 1,45 sobre 1 litro, 0,082 atmósfera litro Kelvin mol, 32 es la masa molar. Fíjense las unidades. Mol se va con mol, litro se va con litro, y me queda atmósfera sobre Kelvin, que es la unidad de presión sobre la de temperatura. Bien. Entonces, la masa molar para el gas 1 va a ser igual a lo que tenemos acá. Presión 1 por densidad 1 por R sobre la relación P1-T1, que la determinamos aquí. Es decir, este valor lo reemplazo acá, la densidad 1 la conocemos y el R lo conocemos, por lo tanto podemos calcular la masa molar del gas. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Alguien le quedó alguna duda? Lo entiendo muy bien al principio, después de que ahí está la fórmula de la densidad. Sí. Ahí, ¿cuál era el razonamiento? Acá. Sí, o sea, abajo de eso. Aquí. Esto. Sí, Bueno, o sea, la densidad es esta del gas ideal. Para el gas 1, que yo conozco su densidad, que es 1,64 gramos por litro, puedo poner P1 por masa molar 1 sobre RT1. ¿Sí? Como yo no conozco los valores de P1 y T1, sí puedo saber esta relación P1 sobre T1. Esta sí la puedo saber. ¿Sí? La despejo. P1 sobre T1. Y la puedo obtener en base al oxígeno. ¿Sí? O sea, fíjate que para el oxígeno va a ser la densidad del oxígeno por R sobre la masa molar del oxígeno. Esos datos yo los tengo. ¿Sí? Esos datos son conocidos y me dieron que en la masa de 1 litro de oxígeno es 1,45. Entonces ahí yo ya puedo sacar esta relación
que es este 0037 atmósfera Kelvin. Entonces después voy y acá la reemplazo y despejo la que no conozco, que es la masa molar de ese gas 1. ¿Sí? ¿Qué es esto? Fíjate que acá pongo la densidad del gas 1 por el R sobre el valor de P1 sobre T1, que es este. Ah, listo. Sí, sí, entiendo. Porque el gas, digamos, se compara ese gas desconocido con el oxígeno en las mismas condiciones de presión y temperatura. Pues son las mismas condiciones de presión y temperatura. Si no fuesen las mismas, ya sería más complicado resolver. ¿Está? Sí, profesor. Bien. Vamos avanzando. Bueno, el problema 6. A ver quién lo lee. Yo, profe. La composición en volumen del aire es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Calcula la presión parcial de cada gas en el aire a una presión total de 760 milímetros de mercurio. Bien. Es la composición en volumen del aire. Una pregunta, ¿la composición en volumen es lo mismo que la composición molar? No. ¿Por qué dice no? Si estamos hablando de un gas que está en las mismas condiciones de presión y temperatura, digamos, el aire de una habitación que están ustedes, le dicen que tiene composición en volumen, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de argón, y le dicen en volumen. ¿Sería lo mismo que la fracción molar o la composición centesimal en moles? Sí, ¿Por qué sería igual? ¿no es que un mol equivale a 22,4 litros? A 22,4 litros si está a 0 grados y una atmósfera. O sea, en esa condición vale 22,4 litros. Pero si yo le cambio la condición a ese mismo gas o a otro gas, va a ocupar otro volumen, pero va a ser igual a el volumen que ocupe otro gas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del gas ideal, o sea, presión por volumen igual a nRT. ¿Sí? Fíjense eso, yo tengo presión por volumen igual a nRT. ¿Sí? Sí, yo puedo poner N sobre B va a ser igual a P sobre RT. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, así es. Puedo Sí. poner N va a ser igual a B sobre PRT. ¿Sí? Fíjense que si esto es lo mismo, la relación entre N y B no cambia. Es decir, en la medida que yo mantenga la presión y temperatura en cualquier gas, la composición en moles es lo mismo que la composición en volumen. ¿Sí? Es decir, cuando me dicen la composición volumétrica del aire, es lo mismo que la composición molar en esas condiciones. O sea, si le cambias la presión y temperatura, le estás cambiando
a cada uno de los gases. Si estás cambiando tanto el nitrógeno como el oxígeno, el argón, o sea, al aire, estás cambiando, por lo tanto, esa relación se va a mantener constante. Es decir, significa que la composición en volumen es igual que la composición en moles para los gases ideales en cualquier condición de presión y temperatura. ¿Sí? No solo en las condiciones normales de cero. En las condiciones normales de cero y una atmósfera, un mol de gas ocupa 22,4 litros. Pero su composición va a ser la misma tanto en volumen como en moles. Bien, entonces acá para ver la presión parcial me están pidiendo, yo sé la presión total es 760 milímetros de mercurio. Hemos dicho que la presión parcial es la presión total por la fracción molar, en este caso del oxígeno, que es la misma que la composición volumétrica. Entonces 760 por esa fracción, que es 0,21, si está el 21%, es 0,21, y la ponemos en las mismas unidades que la presión total, en milímetros de mercurio. Lo mismo se puede plantear para el nitrógeno, 760 por 0,78, 592,8 milímetros. Y para el argón, 760 por 0,01. Fíjense que el aire tiene argón también, un 1%. O sea, tiene nitrógeno, oxígeno, argón y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, más o menos 400 partes por millón de dióxido de carbono, sería un 0,04%. Y tiene vapor de agua hasta la presión de saturación, que depende de las condiciones de temperatura que tenga el aire. Esa presión de saturación del agua va a cambiar. Bien. Bueno, eso se resuelve fácilmente, como les mostré. Vamos avanzando al problema 8, que tiene que ver con la difusión. A ver, ¿quién puede leer el problema 8? Ya lo leo yo, profe. La Bien. difusión de 30 mililitros de argón a través de una barrera porosa tarda 40 segundos. El mismo volumen de otro gas desconocido tarda 120 segundos. Para difundir a través de la misma barrera y en iguales condiciones. Calcule la masa molar del gas desconocido. Bien. Bien, habíamos dicho entonces que los gases pueden difundir en barreras porosas. Cuando hablamos de barrera porosa, hablamos de barreras del orden de los, con poros del orden de los micrones. En ese caso, se puede considerar que la velocidad, la relación entre la velocidad de un gas con respecto a otro es inversamente proporcional a sus masas molares, a la raíz de sus masas molares. Entonces, acá nos dicen que un gas 1, que le llamamos gas 1, es el argón. 30 mililitros de ese gas demoran 40 segundos. La masa molar del argón es 40 gramos por mol. Es el gas de referencia que usamos como referencia para comparar con un gas desconocido que le llamamos gas 2. Ese mismo volumen de 30 mililitros ahora demora más, 120 segundos. Y queremos saber con esos datos cuál es la masa molar de ese gas 2. Entonces, partiendo de esta ecuación que le presentaba al comienzo, podemos multiplicar arriba y abajo esta velocidad en centímetros por segundo, y si lo multiplico por esta variable que le llamamos A, que sería el área
de sección por donde pasa el gas, o sea, el área de los poros, la sección, diría, el área transversal, en centímetros cuadrados, se multiplico arriba y abajo para que no cambie la ecuación. Fíjense que esto es centímetros por segundo por centímetros cuadrados es centímetros cúbicos por segundo. Es decir, esto representa el volumen de gas por segundo que pasa a través de esa barrera, es decir, el caudal. Volumen por segundo es el caudal. Caudal del gas. Y entonces esta misma relación se mantiene y sigue siendo proporcional a la raíz de las masas molares invertida. Entonces el caudal 1 es el volumen 1 en centímetros cúbicos en el tiempo 1 que demora en pasar ese gas. Lo mismo para el caudal 2, volumen 2 sobre el tiempo 1. Esta relación con 1 sobre Q2, podemos poner B1 sobre T1, B2 sobre T2, pero estamos hablando acá de que estamos considerando el mismo volumen de gas en ambos casos, por lo tanto este volumen 1 y volumen 2 son iguales, y me queda entonces la relación entre T2 sobre T1. ¿Sí? El T2 que estaba acá abajo pasa arriba, el T1 queda abajo, esta fracción T2 sobre T1 ahora es proporcional a la raíz de la masa molar 2 sobre la masa molar 1. Entonces, ¿cuánto demoraba el gas 2? 120 segundos. Y el argón, que lo usábamos como referencia, 40 segundos. Es decir, esa relación de masas molares, la raíz, es igual a 3. Por lo tanto, la raíz de la masa molar 2, que es la que busco, es 3 veces la raíz de la masa molar 1. Y si yo elevo el cuadrado en ambos casos, porque no cambie la igualdad, esta raíz se simplifica, este 3 al cuadrado se hace 9, y esta raíz se simplifica, me queda M2 igual a 9M1. La masa molar 2 es 9 por 40, que es la masa molar del argón. Eso significa 360 gramos por mol. Es la masa molar de ese gas 2, el cual estamos buscando. ¿Está claro? ¿Pudieron seguirlo? Sí, Sí. profe. Bien, la única diferencia que hicimos acá es que este V1, la velocidad, la transformamos en caudal, multiplicando y dividiendo por el área de sección transversal por donde pasa el gas. ¿Sí? Simplemente como un artificio para convertir velocidad en caudal, y luego ese caudal, como el volumen que pasa sobre el tiempo que demora, y esos volúmenes son iguales, se puede transformar en una relación de tiempos. ¿Sí? Bien. Si está entonces, avanzamos un poco más. Seguimos con el tema de difusión. Veamos el problema 9. A ver quién lo lee. Yo, profe, el cloro escapa por una abertura pequeña con una velocidad de 6 veces menor que la del hidrógeno, bajo condiciones similares. Dado que un litro de hidrógeno pesa 0,0899 gramos, calcule la densidad del cloro. Bien. Fíjense que tenemos una comparación acá entre cloro e hidrógeno, que pasa por un orificio, una barrera difusiva, y
esa relación de velocidades, la del cloro es 6 veces menos que la del hidrógeno. Es decir, esa relación es un sexto. ¿Sí? Puedo poner la densidad del hidrógeno de acuerdo a la ecuación del gas ideal, donde decíamos que es la presión por la masa molar del hidrógeno sobre R y sobre T. Lo mismo puedo hacer para la densidad del cloro, presión por masa molar del cloro sobre R y T. Si yo divido estas dos ecuaciones, fíjense que estamos hablando de las mismas condiciones de presión, temperatura, el R es el mismo, la relación de las densidades queda como una relación de las masas molares. Como decíamos, mayor masa molar, mayor densidad. Fíjense ahora que la raíz de las masas, de la relación de las masas molares era un sexto. Si yo aplico el cuadrado acá y acá el cuadrado, la relación de las masas molares ahora va a ser 1 sobre 36 sin la raíz, y eso es lo que estoy poniendo acá como 1 sobre 36 igual a la relación de densidades entre el hidrógeno y el cloro. Por lo tanto, si yo despejo la densidad del cloro, me va a quedar 36 veces la densidad del hidrógeno. El hidrógeno, la densidad del hidrógeno la puedo sacar con el dato que me dicen que tengo un litro que pesa 0,0899 gramos, o sea, 0,0899 gramos en un litro en la densidad. Entonces, fíjense acá, la densidad del cloro es 36 por 0,0899, 3,24 gramos por litro. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué más tenemos? Podemos ver. ¿Y para qué hace la primera parte de las velocidades? Perdón, ¿esto? Eh, ¿Cuál es la pregunta? lo de arriba, lo primero. Lo primero es la ecuación que manejamos cuando hay un gas con una barrera difusiva y donde se comparan con otro gas como referencia, y eso es igual a la raíz, a la inversa de las masas molares como raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, fíjate que ese dato me dice, el enunciado me dice que, si nos fijamos en el 9, el cloro, dice, pasa por una abertura pequeña, es decir, una barrera difusiva con una velocidad de 6 veces menos que la del hidrógeno bajo condiciones similares. Es decir, este es el dato que esa velocidad, la relación de velocidad es un sexto. ¿Sí? Y como sabemos que esa relación de velocidad también me relaciona la raíz de las masas molares, puedo saber que esa relación va a ser un sexto también. ¿Sí? Entonces, Sí, después lo iguala con la densidad. claro, lo elevo al cuadrado y ahí sí lo puedo igualar con la densidad, la relación de densidad. Que esa relación de densidad viene del gas ideal. Entonces estamos hablando de la densidad considerando siempre el gas ideal. Acá, todos los problemas que vemos en este curso de Fundamento de Química, consideramos gas ideal. Ustedes saben que la realidad es una aproximación, ¿no es cierto? O sea, es una ecuación que permite hacer cálculos, muchos cálculos, y no complica demasiado los cálculos. Cuando un gas
se va de la idealidad, generalmente es un gas que tiene alta presión o baja temperatura. En esas condiciones, bajas temperaturas, digamos, por allí, por abajo, digamos, de las temperaturas normales, todo depende del tipo de gas, pero los gases que trabajan a alta presión y a baja temperatura ya están más lejos de considerarlo como gas ideal, se llaman gases reales. Y ya cumplen en forma desviada esa ecuación del gas ideal y hay que poner factores de corrección y ahí entran lo que se llama factores de compresibilidad, que permiten, digamos, corregir la ecuación del gas ideal para esas condiciones de no idealidad que coinciden con gases que trabajan a altas presiones y bajas temperaturas. Pero acá todos los problemas vamos a considerar gas ideal. ¿Sí? Pero el concepto usted tiene que saber que la realidad nunca es ideal, siempre existen problemas en donde hay que hacer correcciones a esa ecuación del gas ideal y vienen las leyes de los gases reales que tienen coeficientes de corrección y distintas interpretaciones de acuerdo a las distintas leyes que se han hecho en la ciencia al respecto. Entonces, la densidad acá que tomamos como densidad del hidrógeno, densidad del cloro, responden a la densidad del gas ideal, o sea, la ecuación del gas ideal que vimos al comienzo, que se puede derivar la densidad con la misma ecuación. Bien. Veamos entonces el problema que sigue, que acá aplicamos algunos conceptos ya vistos en otros prácticos. Es interesante porque es como un resumen de lo que estuvimos viendo en los otros prácticos, más lo que vimos hoy. A ver quién nos lee el problema 10. Va a haber alguien que no haya leído. Está Julieta Brito. Sí, profe, pero no llego a leer bien. ¿La estás leyendo en la pantalla o lo tenés? Sí la veo a la pantalla, pero se ve borroso. Ahí llega a ver. Sí, el 10, ¿verdad? Sí. Por combustión de 0,785 gramos de un compuesto orgánico formado solo por carbono, hidrógeno y oxígeno, se obtienen 1,50 gramos de... ¿Qué sería eso, profe? ¿Ya pasaste nomenclatura o no? No, todavía no. Dióxido de carbono. Y 0,921 gramos de agua, luego de vaporizarse 0,210 gramos del compuesto, este ocupa un volumen de 108 centímetros cúbicos medidos sobre agua y una presión total de 756 torr y 14 centímetros cúbicos. No llego a leer lo que dice ahí. Grados centígrados la temperatura. A esa temperatura, A esa, la presión de saturación del agua es 12 torr. Entonces, en base a toda esta información, hallar la fórmula molecular del compuesto. Fíjense, tenemos la combustión de este compuesto
Un compuesto que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no sabemos su fórmula molecular. No sabemos sus coeficientes, sus atomicidades. Entonces tenemos que determinar eso. Es un compuesto que reacciona con oxígeno, es decir, se quema y nos da dióxido de carbono y agua. Ahora, lo que nos va a permitir determinar eso es la cantidad de dióxido de carbono que produce, que es 1,5 gramos de dióxido de carbono y 0,921 gramos. O sea, la cantidad inicial del compuesto es 0,785. O sea, tenemos una masa de 0,785 gramos y produce 1,5 gramos de dióxido de carbono y 0,921 gramos de agua. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que por estequiometría esta cantidad puede dar dióxido de carbono y agua. Y estos son los productos que obtenemos. Ahora, con esos productos, ¿se acuerdan que para poder determinar la fórmula mínima tenemos que saber la composición centesimal de ese compuesto, en este caso carbono, hidrógeno y oxígeno? Y lo que vamos a hacer es sacar los gramos de carbono, hidrógeno y oxígeno a partir de estas cantidades de productos, de dióxido de carbono y agua que se produjo, considerando que la reacción es completa, es decir, todo se quemó y me dio esta cantidad de dióxido de carbono y esa cantidad de agua. Bien, entonces fíjense cómo sacamos los gramos de carbono del compuesto. Partiendo de los gramos de dióxido de carbono, sí, fíjense que puedo convertir esos gramos de dióxido de carbono en carbono, ya que un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos de dióxido de carbono, y dentro de esos 44 gramos de dióxido de carbono, 12 gramos corresponden al dióxido de carbono. Recuerden que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos por mol. La del agua es 18. ¿Sí? Entonces, fíjense, 44 gramos y tengo 12 de carbono dentro de esos 44 gramos. Entonces va a ser 1,5 por 12 sobre 44, 0,409 gramos de carbono. El hidrógeno, los gramos de hidrógeno atómico, lo voy a sacar con los gramos de agua, que son los 0,91 que están acá, que es como el producto agua. Lo transformo a hidrógeno dividiendo en los 18 gramos de agua, que tiene un mol de agua, y dentro de ese mol, de esos 18 gramos de agua, 2 gramos corresponden a hidrógeno atómico. Por lo tanto, esto va a ser 0,921 por 2 sobre 18, 0,102 gramos de hidrógeno. Y los gramos de oxígeno, que es el otro componente que constituye este compuesto, carbono, hidrógeno, oxígeno, lo voy a sacar por diferencia, es decir, de ese total de 0,78 gramos que tengo, de ese 0,785 le resto los gramos de carbono, o sea, los 0,409 y los 0,102 de hidrógeno que calculé, y esto representa entonces los gramos de oxígeno. Es decir, ya tengo las tres masas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces puedo saber ahora la composición centesimal, como el porciento de carbono, dividiendo esa cantidad de carbono en el total
por 100, como vimos en el trabajo práctico 2. O sea, cómo sacar la composición centesimal es la masa de un componente sobre la masa total por 100. Eso me da 52,1 para el carbono. Para el hidrógeno, la masa de hidrógeno que tengo en ese compuesto, dividido en la masa total por 100, me da 13%. Y la del oxígeno va a ser la diferencia, porque va a ser 100 menos 52,1 menos 13, 34,9. Entonces, ahora ya tenemos la composición centesimal, puedo empezar a ver cómo calcular la fórmula mínima, que habíamos dicho que con los datos de la composición centesimal, lo que hacemos es calcular el número de moles de carbono como átomo. Fíjense que acá pongo los 52,1 gramos que tengo en 100 gramos sobre la masa atómica del carbono, 12, me da 4,34. Lo mismo hago para el hidrógeno, van a ser los 13 gramos en 100, dividido en 1, eso da 13, y lo mismo hago para el oxígeno, serían los 34,9 dividido en la masa atómica del oxígeno, 16, tengo 2,18. Lo que hacía para calcular la fórmula mínima era elegir el de menor valor del número de moles de carbono, en este caso sería el oxígeno, que tiene 2,18, y a ese lo tomo como referencia y lo hago unitario. Es decir, tomo oxígeno como referencia, todo voy a referir a oxígeno, la relación carbono-oxígeno va a ser lo que me da entre 4,38, 34 sobre 2,18, es proporcional a X sobre 1, es decir, por un átomo de oxígeno, ¿cuántos átomos tengo de carbono? Y ese valor me da 2. Lo mismo hago para el hidrógeno, referencia a oxígeno, 13 sobre 2,18 es proporcional a I sobre 1, es decir, cuántos átomos de hidrógeno tengo por un átomo de oxígeno, y eso me da 6. Por lo tanto, la fórmula mínima va a ser carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno 1. Y la fórmula molecular va a ser multiplicada por un valor n, que ese n lo tengo que determinar como, ¿se acuerdan que n era el peso molecular del compuesto, el peso molecular del compuesto sobre el peso molecular de la fórmula mínima? ¿Sí? Entonces, lo que me está faltando es el peso molecular del compuesto para determinar ese n. Fíjense que no me da ese peso molecular, pero sí me dice que se vaporizan 0,21 gramos del compuesto y ese gas que se genera al vaporizarse ocupa un volumen de 108 centímetros cúbicos medidos sobre agua a una presión total de 750 torres, 14 grados centígrados. Bien. Entonces, si se vaporiza ese compuesto, el mismo compuesto que está a 0,21 gramos, el volumen va a ocupar 108 centímetros cúbicos. Ustedes van a ver en el laboratorio de que si generamos un gas y lo recibimos en una probeta invertida, es decir, un cilindro invertido y todo sumergido en agua, por acá viene el gas, burbujea y empieza a ocupar este volumen, ¿sí? Y el nivel de agua se va a mover de acuerdo a la cantidad de gas y a las presiones que tenga
dentro del gas, dentro del cilindro y la presión atmosférica. Ese nivel va a subir o va a bajar de acuerdo en comparación al nivel del agua. Si ustedes lo reciben así, a ese gas, ese es el volumen al cual se está refiriendo el problema. ¿Cuánto volumen ocupa este gas cuando se evapora esta cantidad que con una manguera viene el gas vaporizado, el compuesto vaporizado como gas, burbujea en un cilindro invertido y podemos calcular la presión que hay en ese gas y de allí aplicar la ecuación del gas ideal y determinar la masa molar. ¿Sí? Entonces, fíjense que si hacemos burbujear este gas dentro de este cilindro, ese gas va a estar en contacto con agua, es decir, que el agua también va a vaporizarse y por lo tanto dentro de este gas no solo vamos a tener el gas del compuesto vaporizado, sino también vamos a tener agua y vamos a tener la máxima cantidad de agua que puede tener ese gas, que sería la presión de saturación. Es decir, que la presión dentro de ese cilindro, la presión total, va a tener la suma de la presión parcial del gas, es decir, del compuesto vaporizado, más la presión parcial del vapor de agua que proviene del agua que tiene el recipiente. Entonces la presión del gas va a ser la resta de la presión total menos la presión de saturación del agua. ¿Sí? La presión total es 756 y la presión de vaporización del agua es 12 torr. Eso queda 744 torr. Esa presión de gas la pasamos a atmósfera para trabajar con la constante del gas ideal que está en la atmósfera en este caso. Y la ecuación del gas ideal, entonces la presión del gas por el volumen ocupado por nRT. Fíjense que los moles puedo poner como masa sobre peso molecular y despejo peso molecular, me queda masa del gas, R, T en Kelvin, presión del gas y volumen. ¿Sí? La masa era 0,21 gramos, que es la cantidad de compuesto que se vaporizó y se transformó en gas. El R 0,082 atmósfera litro. Temperatura 287 Kelvin, presión 0,979 atmósfera y volumen 0,108 litros. Fíjense acá, podemos ver, tenemos atmósfera se va con atmósfera, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin y me queda gramos por mol, que es la unidad de la masa molar, 46 gramos por mol. Entonces, para saber la fórmula mínima tenemos que saber el valor de N. N lo podíamos expresar como la masa molar del compuesto sobre la masa molar de la fórmula mínima. Fíjese que esto sale 46 y la fórmula mínima nos daba carbono 2, o sea, 12 por 2, 24, más 6, 30 más 16, 46. Es decir, nos da el mismo valor, 46 sobre 46, es decir, N igual a 1. Por lo tanto, la fórmula molecular es igual a la fórmula mínima que habíamos calculado al comienzo. ¿Alguien tiene una pregunta? No, profesor. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Fíjense que son conceptos de cálculo de fórmula mínima, estequiométricos y gas ideal. Saber el peso molecular con la ecuación del gas ideal. Es decir, con la ecuación del gas ideal podemos saber presión, volumen, moles, temperatura, pero también podemos saber la masa molar de un gas y podemos saber también la densidad de un gas. ¿Sí? Esas tres cosas tienen que manejar. O sea, podemos saber todas las condiciones, presión, temperatura, en un proceso de cambio de estado de un gas. Podemos determinar su densidad del gas y podemos determinar la masa molar del gas. Todo eso está relacionado con la misma ecuación del gas ideal. Bien, vamos a ir con otros problemas y algún repaso antes del parcial el próximo jueves. Si alguien no tiene alguna pregunta, solamente tienen que quedar los que recuperan. Nomenclatura. Y si Bien, no, profe, dejamos la asistencia en el chat. dejen la asistencia en el chat y nos estamos viendo la semana que viene. Y aquellos que rinden nomenclatura se quedan para que empiecen a